Bueno, pues pendientes a la Reserva Federal, también a esos datos macroeconómicos, pendientes de conocer las próximas semanas y a ese cierre parcial del Gobierno. Mientras tanto, las compañías más sonadas esta semana, sobre todo en el marco de la inteligencia artificial y las tecnologías, en las que, bueno, pues hemos visto sobre todo muchas preocupaciones sobre las acciones y las compañías de ella, en las que hemos estado viendo estas últimas semanas. Las acciones globales se vieron presionadas debido a esa ola de ventas en acciones de software y las financieras, que borraba aproximadamente 285.000 millones de dólares de todo el mercado, el valor del mercado. Esta caída se produjo justo después de la creciente preocupación de que la inteligencia artificial generativa pudiera socavar los modelos de negocio establecidos. Eso también agravaba al resto de compañías y, bueno, pues justo hace una semana, recuerden cómo las acciones se recuperaban el pasado viernes, lideradas por las acciones de los semiconductores. Vamos a ver también de qué manera puede que acabe esta semana, sobre todo en las acciones tecnológicas. Vamos a ver la fotografía que puede dejar durante el día de hoy y si se parece a la que nos dejaba la semana pasada. Vamos a levantarnos a mirar a esas grandes tecnológicas, a las más destacadas durante estos últimos días, sobre todo durante la última semana y también que ha salpicado al resto de esta semana. Fíjense, vemos cómo la plantilla de las tecnológicas, de las compañías tecnológicas que hemos estado repasando, sobre todo de la última semana. Vamos a ver si tenemos la plantilla y enseguida vemos el Trading View con la cotización de cada compañía tecnológica. Pues viendo sobre todo las compañías que apuestan por inteligencia artificial y esos resultados que habíamos visto por la inversión en IA, destacaban Nvidia y OpenAI, inversión de 20.000 millones de dólares en la última ronda de financiación de OpenAI. Las acciones de Alphabet también caían hasta al menos un 7%, entre 175.000 y 185.000 millones, que era ese gasto destinado a la inteligencia artificial. Amazon, caída de casi el 10%, la que vivimos la semana pasada. Recuerden, vamos a ver y vamos a comparar a cómo va a cerrar durante el día de hoy, después de proyectar alrededor de 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Recuerden esos datos que conocíamos. Bueno, también los de Advanced Micro Devices, también conocida como AMD, que sufría esa mayor caída desde 2017. Recuerden, caía con más de un 17% para abajo. Y Strategy, la que ya antes conocíamos como MicroStrategy, pérdidas de 12.400 millones de dólares en el cuarto trimestre después de la caída de Bitcoin. Pues vamos a ir repasando cada una de ellas. Nvidia, caída hoy, apunta también a que cierra en negativo, 2,50% hasta los 182,23. Alphabet también destinaba gran parte de su beneficio a inteligencia artificial, 1,19% abajo hasta los 305,24. Si no recuerdo mal, también Amazon retrocede un 0,70% hasta los 198, y mirando a otras compañías como AMD y Strategy, hoy apuntan todo lo contrario a cómo cerraba el viernes pasado, con esas caídas de más del 17% y ya en positivo 0,17%. Parece que vaya a terminar la semana en positivo de la misma manera que Qualcomm, con subidas del 1,55%. Y rápidamente vamos a Strategy, que durante la semana pasada, ya saben, extrema volatilidad, sobre todo en el entorno de las criptomonedas, y hoy ya sube un 9,62% hasta los 134,74. Y Coinbase, hoy sí que sí, la semana pasada tampoco sonaba tanto, pero hoy ha sido la principal protagonista dentro de las criptos, 17,59% hasta los 165,92. Bueno, pues enseguida vamos a estar mirando sobre todo a ese entorno de las criptomonedas. Vamos a contar con nuestro siguiente invitado enseguida, de forma presencial aquí en Negocios Televisión. Antes nos vamos a poner el foco en las tecnológicas, como estábamos viendo, y también a la inversión, ¿no?, que está haciendo las últimas compañías citadas. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Yuri Rabasa, analista financiero. Muy buenas noches, Yuri. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal? Bueno, pues estábamos haciendo un breve repaso, ¿no?, y esa comparación entre cómo cerraron la semana pasada esas compañías tecnológicas, sobre todo al presentar esos resultados empresariales atractivos, ¿no?, para el inversor. Yuri, si te parece, ponemos el foco antes en Nvidia y en OpenAI, y después de anunciar esa inversión
de 20.000 millones de dólares y que Jensen Huang también viéramos hablando sobre un cambio único en la generación. ¿Puede que estemos ante el inicio, que continúe esa generación tecnológica o ante expectativas demasiado elevadas por el mercado? ¿Quitan el foco en esa burbuja de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que si tenemos que sacar algo positivo de todo esto que estamos viendo en los últimos meses relacionado con ese enorme CAPEX en inteligencia artificial, tanto en infraestructuras como en chips y demás, es cómo se lo está tomando el mercado, ¿no? En tecnología, efectivamente, hemos visto debilidad en nombres grandes como Amazon y Microsoft. Estamos viendo también cómo se ven arrastradas empresas de software porque empiezan a tener una competencia importante en producción de código, ¿no? En vibe coding y en otras alternativas. La gente va a poder programar sus propias, o incluso las empresas, sus propias soluciones informáticas, ¿no? Pero bueno, relacionado con el CAPEX, para mí la razón es sencilla. En los últimos años la IA generó un entusiasmo enorme, lo sigue generando. Estamos viendo un crecimiento exponencial de sus capacidades en las últimas semanas y lo que nos queda por ver a lo largo de este año va a ser brutal. Ahora las compañías están anunciando inversiones masivas, lo estuvimos viendo, ¿no? La semana pasada en CAPEX, en centros de datos y computación, pero el mercado se está haciendo una pregunta que yo creo que es muy saludable, que es ¿cuándo se traduce esa inversión en beneficios, ¿no? Y esta prudencia yo creo que es buena porque evita euforia y reduce el riesgo de burbujas o por lo menos de pinchazos explosivos de esas burbujas, ¿no? Cuando el mercado empieza a exigir rentabilidad real y no solo crecimiento futuro y deslumbrante prometido, como pudimos ver en burbujas anteriores, pues eso obliga a las compañías pues, a ir justificando cómo van a ser sus inversiones, cómo van a ser sus flujos de caja, de dónde saldrán sus márgenes, cómo van a monetizar todas esas inversiones, ¿no? Y no solo con narrativa, no solo contando pues, las enormes capacidades que va a tener la IA, ¿no? Entonces eso enfría valoraciones excesivas en valores. Si nos vamos, por ejemplo, a Amazon, podemos ver pues, esta gran caída que ha tenido en los últimos días, ¿no? Eso modera los múltiplos y hace que el ciclo alcista, si continúa, pues sea más sostenible en el tiempo. Es decir, en otras palabras, lo que estamos viendo, creo yo, es más bien una corrección disciplinada que significa que hoy reduce el riesgo de un ajuste brusco que podríamos tener mañana en este sector. Claro, también con las restricciones estadounidenses a exportaciones tecnológicas que bueno, pues amenazan algo la demanda de China de chips, ¿no? ¿Puede la geopolítica, Yuri, convertirse en el mayor riesgo para este rally tecnológico y que pues, impida de alguna manera que continúe avanzando ese deseo por la inteligencia artificial y las compañías también de software? Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Ahora mismo hay una lucha geopolítica, es donde realmente está el centro de la lucha geopolítica. Pero ojo porque esas restricciones en acceso a tecnología de última generación de computación a China están sabiendo resolverlo muy bien. China no se está quedando nada atrás y está siendo capaz de sacar modelos y soluciones IA que no le van a la zaga para nada a los modelos estadounidenses, que son mucho más eficientes y que además consumen muchísima menos energía. Entonces, cuidado porque les podría salir el tiro por la culata en esta guerra por el control de esa tecnología. Le podría salir el tiro por la culata a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si son capaces de desarrollar IAs mucho más eficientes en un país que además está invirtiendo muchísimo más en energía y que es capaz de ser mucho más eficiente en esa generación de IAs y no solo en el procesamiento de información y demás, pues puede que al final la nueva tecnología de IA, no digo que vaya a pasar, pero es un riesgo que está ahí, provenga de entornos como ese, donde el acceso a tecnología está más reducido y tienen que ser más creativos encontrando soluciones y acaben desarrollando algún tipo de solución que sea disruptiva frente a la tecnología IA que tenemos actualmente, y eso se lleve por delante las grandes inversiones que se están haciendo precisamente en infraestructura y en tecnología en Estados Unidos. Dicho de otra manera, si sale una tecnología IA que es, por arquitectura, por diseño, por concepto, muchísimo más eficiente que la actual, a lo mejor no hace falta tanto CAPEX e inversión. Y ahí es donde ahora mismo se centra el mayor riesgo en este sector.
Yuri, si miramos también al comportamiento reciente del Dow Jones y la volatilidad, bueno, pues como veníamos comentando, sobre todo de las compañías tecnológicas, ¿crees que el mercado está corrigiendo excesos o está cambiando más esa narrativa sobre el crecimiento futuro? No, pues yo creo que aquí está la clave, es que no estamos viendo pánico ni un cambio de tendencia brusco, lo que estamos viendo es prudencia. ¿Y por qué prudencia? Pues porque esta semana hemos visto que han estado conviviendo dos historias a la vez. Por un lado, vemos que la inflación sigue bajando, por el otro el mercado pues quiere confirmación de que los servicios y el empleo también se están enfriando lo suficiente como para que la Reserva Federal pueda recortar tipos más adelante, que recordemos que hasta el 18 de marzo no se vuelve a reunir. Por tanto, el mercado tiene tiempo para tomarse las cosas en calma, ¿no? Entonces, si bien es cierto que podemos decir, sobre todo no tanto en el Dow Jones, pero en S&P 500 o Nasdaq, que la semana ha sido en rojo, en realidad pues no podemos decir que haya habido un cambio de tendencia, estamos viendo esos índices más bien en rango, por lo tanto, no es que haya necesariamente un cambio de fase, hay un rango lateral, una situación que los precios oscilan arriba y abajo dentro de una zona, después de un rally largo en el que es normal, por lo tanto, que el mercado se tome un respiro, que suba, descanse y espere nuevos datos, ¿no? En otras palabras, el mercado no se ha derrumbado, lo que ha hecho es parar, pedir más información, analizar los datos de inflación que estamos viendo, comentabais, pues ese 2,4% frente al 2,7% anterior, inflación subyacente todavía por encima de la general, en el 2,5%, ¿no? Y esto, el hecho de que esté todavía por encima de la general, llama la atención del mercado, porque la inflación general sabemos que incluye componentes volátiles como gasolina, petróleo o algunos alimentos frescos como frutas y verduras, ¿no? Y la subyacente lo que intenta medir son la inflación más persistente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la gasolina baja, empuja a la general hacia abajo rápidamente, como hemos visto. Pero ojo, si los precios de los servicios siguen subiendo, y eso es lo que está realmente ocurriendo, y es que el sector servicios se está manteniendo pegajoso a bajar precios porque hay una tensión salarial importante que es inmediatamente transmitida en el sector servicios. Pues entonces la inflación subyacente se mantiene alta, ¿no? Entonces el mercado no se vuelve loco con estos datos, sí es positivo, pero con matices en el sentido de que, bueno, sí, vale, puede que por energía haya bajado rápido, pero la subyacente al ser más elevada nos indica que la inflación estructural aún no está ni mucho menos completamente derrotada, ¿no? Pues con el foco puesto sobre todo también en el mercado de renta variable, aunque bueno, como estabas comentando Yuri, de momento prudencia, cautela en el inversor y en el mercado. Yuri Rabasa, analista financiero, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas buen fin de semana y buen negocio, Yuri. Muy bien, igualmente a todos vosotros, feliz fin de semana.